Anaí Durán se encuentra con nosotros, ex ministra de Estado, ex ministra de la Mujer en el gobierno de Pedro Castillo. Señora Anaí Durán, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Usted ha sido ministra en el primer gabinete justamente del profesor Pedro Castillo. Señora Anaí Durán, de este primer gabinete que conformó el 28 de julio, usted, según tengo entendido, duró hasta febrero de este año, pero en este periodo, ¿usted ve que era el mismo Pedro Castillo que usted conoció cuando era ministra a cómo terminó a diciembre de este año? ¿O ve que algo cambió en él? Mira, yo creo que más que lo anecdótico, que qué cambió, que no cambió, yo quiero resaltar que hemos vivido un periodo de mucha inestabilidad, mucha crisis, mucho obstruccionismo, ¿no? Yo como ministra, la verdad, no pude concretar lo que hubiera querido, porque sí hemos tenido un Congreso obstruccionista que no agendaba nunca las leyes que programábamos. Y creo que la crisis que tú describías al comienzo y que estabas describiendo con los tweets, con esta situación que estamos viviendo, no se ha resuelto. Yo creo que es ingenuo pensar que ahora vamos a vivir un mar de tranquilidad y paz, ¿no? Creo que es absolutamente irresponsable lo que han hecho. Si hay una consigna que unifica, creo, es el cierre del Congreso. La gente está muy descontenta con esta situación. Es un Congreso que apenas tenía 6% de aprobación y eso no se ha resuelto. Entonces yo sí creo que esta situación puede escalar. Aquí en Lima, yo vengo de la Plaza San Martín, ha habido una represión muy fuerte. No hay ministro del Interior. La señora Boluarte lleva 2 días sin poder armar gabinete. Se reúne solamente con estas bancadas que ya la gente detesta, que encubren a un congresista violador, que encubren a un sentenciado por corrupción y así sucesivamente. Entonces no hemos resuelto la crisis. No podemos normalizar vivir en un país que tiene 6 presidentes en 7 años y solo 2 electos por voluntad popular. Un Congreso que saca, pone presidentes, en fin, no, lo que quisiera empezar por ahí, porque creo que la situación es bastante grave, no se puede subestimar este descontento popular. Esperemos más responsabilidad y que por lo menos se dé una salida democrática y un diálogo con los actores sociales. Ya no queremos más diálogo ahí entre los políticos desprestigiados y las bancadas que no representan como deberían a la población. Correcto. Sin embargo, la salida democrática a lo hecho por Pedro Castillo al dar este golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado, la salida democrática por el momento es la sucesión y esa fue Dina Boluarte. Mira, eso no sé si sea la salida democrática, es una salida legal, seguro, pero una salida legal no siempre tiene legitimidad, y menos cuando se desconoce la situación de crisis. Que la señora juramentara hasta el 2026 desconociéndole ante un Congreso que ya había sido golpista, que ya había maniobrado la Constitución, que ya está desconociendo la legalidad, pues está terminando indignado más a la ciudadanía. O sea, lo que hizo Pedro Castillo no borra lo que ya venía haciendo el Congreso. Entonces yo sí creo que decir, como él cerró el Congreso y dio este discurso, pues entonces ni modo, vamos a tener con Dina hasta el 2026, con este Congreso golpista hasta el 2026. Yo creo que eso ha sido un error. Sin embargo, y hay que desconocer que la gente está pidiendo que también se cierre el Congreso. Efectivamente. Y bueno, tenemos una salida democrática que escuche a la calle alguna vez. Claro. Y justamente el día de hoy la presidenta ha cambiado de discurso y ha dicho que esa es una salida, pero va a tener que ser democrática y va a tener que tener el acuerdo de las organizaciones políticas, de la ciudadanía. O sea, no ha descartado que vaya a adelantar las elecciones. Pero toma su tiempo, obviamente, ¿no? Toma su tiempo, no es que mañana va a salir y va a decir adelante elecciones. Va a tener que tener su tiempo para poder hacerlo también de la mejor manera y no genere más sobresaltos de lo que ya no generó Castillo, ¿no? Mira, yo no sé si Castillo generó los sobresaltos. Yo creo que hay que ser conscientes que este Congreso no dejó trabajar, desconoció la legalidad, maniobró la Constitución a su antojo, han cambiado, no hay equilibrio de poderes, ellos han acumulado mucho más poder y me parece irresponsable que la señora Dina Boluarte, que no fue elegida para ser presidenta, fue elegida como vicepresidenta, como digo, salga con este discurso para empezar. Y que además, después de 2 días de darse cuenta que la situación está mal, diga que, bueno, puede evaluar el adelanto de elecciones y que se siga, como digo, el gran problema que tenemos en esta crisis política es que la clase política no se da cuenta que la gente no la quiere, no se siente representada y no quiere abrir un diálogo con esa gente. No quiere consultarle nada, al contrario, inhabilitan la ley antirreferéndum, no vamos a consultar nada. Entonces, ¿cómo piensan gobernar así? Y como digo, esta crisis ya es sistémica y no se va a resolver con adelanto de elecciones en 3 meses.
No, hay que cambiar aquí la cuestión de fondo y por eso también en la calle se está exigiendo una nueva constitución, unas nuevas reglas de juego. Esta constitución que se hizo en 1993 ya no garantiza estabilidad, ya no garantiza gobernabilidad y ya no garantiza consenso social. Eso es lo que hemos perdido. Entonces creo que eso hay que tomarlo en cuenta si queremos una salida de fondo y no queremos estar cada año cambiando al presidente si no le gustó a determinado grupo, maniobrando para una vacancia, maniobrando para un adelanto de elecciones. Entonces creo que hay que ser responsables también en eso. Sí, efectivamente, pero primero es adelanto de elecciones, pero usted ahora habla de una nueva constitución, y la nueva constitución justamente lo hace un Congreso. No, la nueva constitución es el poder constituyente reside en el pueblo. Que este Congreso haya maniobrado de tal manera sobre la ley para negarle al pueblo, al poder constituyente, esa facultad de pedir una nueva constitución, es el gran problema que tenemos. Ahora, pero no, el Congreso no quiere una nueva constitución, pero si la gente lo pide, ¿qué hacemos? Pero esto ha sido ratificado. Hay que consultar. Sí. El referéndum es una figura absolutamente democrática. Pero el Tribunal Constitucional Pero el Tribunal Constitucional ya dejó también claro este tema, que toda reforma tiene que pasar primero por el Congreso. Ese es el problema, que ¿quién pone a los miembros del Tribunal Constitucional? El Congreso. Entonces estamos atrapados en un círculo de maniobra de la legalidad vigente en una constitución que ya ha sido reformada y maniatada desde el Congreso y los ciudadanos no tenemos margen de acción. Si hay una demanda ciudadana, hay que atenderla, hay que darle voz. Yo espero que ahora escuchen a la ciudadanía, que no esperen un estallido, que den esa voz. ¿Por qué negar algo tan democrático como un referéndum? Yo coincido con usted, sí. No hay nueva constitución. Yo coincido con usted. Todo normal. Efectivamente, yo coincido con usted que este Congreso no ha estado a la altura, que este Congreso no ha escuchado finalmente en muchas oportunidades lo que la población pedía, que este Congreso ha estado tal vez enfrascado en una agenda única que era presionar al gobierno, pero olvidando otras demandas, y en eso estamos de acuerdo, que también han habido muchos niños dentro, eso es evidente también. Pero también hay que hacer una autocrítica o una crítica, en este caso, al gobierno de Castillo, que tampoco estuvo a la altura, que tampoco ha resuelto las demandas del país. Y en eso también hay que hacer claro, así como criticamos al Congreso, que tal vez tiene que irse también, hay que también hacer una crítica a este gobierno, al gobierno que se fue, al menos de Pedro Castillo. Yo creo que aquí hay que tener claro que siempre hubo un grupo absolutamente antidemocrático de la derecha que ni siquiera reconoció el triunfo de Castillo, que inventó que había habido aquí un fraude, ¿no? Entonces, digamos que no estamos en una situación de normalidad donde uno estuvo mal y el otro también. Yo creo que sí, lamentablemente la democracia, la institucionalidad en el Perú se ha deteriorado demasiado, no de ahora, esta crisis, como digo, viene ya desde el 2016 escalando, ¿no? No podemos normalizar esto de cambiar presidentes cada año. Nosotros no somos un régimen parlamentarista. El Congreso no está elegido para poner y sacar presidentes por más legal que sea. Ya no es legítimo. Y esa es la diferencia entre legalidad y legitimidad. Si tuvieran legitimidad no estaría este descontento social. Y sí, yo también creo, te doy la razón en esa línea, ¿no? También el Ejecutivo, el presidente siempre fue muy precario, ¿no? Tuvo una debilidad enorme para cohesionar un equipo de gobierno. No logró en ese sentido tampoco tener ese equipo, tener esa claridad para poder llevar adelante las reformas que se había prometido. Y aquí también creo que eso es importante para la ciudadanía, que también debe tener aquí una cuota de responsabilidad. El ciudadano es el que elige. El ciudadano eligió a Pedro Castillo sabiendo que era una persona absolutamente inexperta, que era su primera vez que postulaba, que no tenía un equipo consolidado de gobierno, una plataforma programática clara. Lo eligió por un componente que también es democrático, que se identificó con él, ¿no? Exacto. Pero creo que eso también nos deja la lección como ciudadanos al momento de elegir a quienes elegimos, a quienes le dan el voto, ¿no? Entonces estamos clarísimos que por un lado ha sido un gobierno que tampoco ha estado a la altura, que ha sido un gobierno por muchos instantes incapaz de resolver los problemas del país, pero si a esa incapacidad le sumamos la corrupción, era un gobierno totalmente inviable. No, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que este gobierno nunca, jamás se le dio la oportunidad de poder gobernar, más allá de sus precariedades y todo, que quizás las pudo acomodar en el camino. Aquí nunca el Congreso, por lo menos esas 3 bancadas que a los 3 meses ya tenía una moción de vacancia, nunca lo dejaron gobernar. Entonces yo no estoy de acuerdo que como era incapaz, ya era inviable, tenía que irse. Yo creo que esa fue también la narrativa que se usó. No, pero me refiero a... Creo que el tema de corrupción también está apenas en investigación, ¿no? Entonces, que haya habido funcionarios corruptos que estén en investigación, yo
Creo que todos los presidentes en el Perú están implicados en este tema. Y más allá de lo cuestionable que pueda hacer, también creo que tenemos que ser críticos con cómo ha operado la Fiscalía, porque esta vez sí empezó a investigar un presidente en funciones, porque le interesa la lucha contra la corrupción. ¿Por qué la señora Echaíz, que blindó a Alan García, ahora sí se pone preocupada por la corrupción? Entonces también aquí se ha politizado tremendamente este tema de una manera, me parece, irresponsable, ¿no? Una judicialización de la política, que lo dijo el informe de la OEA, por ejemplo. Pero podemos destacar si la Fiscalía se animó a investigar la corrupción en buena hora, pues sea Castillo, sea quien sea, en buena hora, ¿no? Porque si no, imagínate, se levantaban el peso todo lo que podía. Yo no creo que la política funciona por de pronto ánimos de, me animé, ¿no? No, aquí hay una direccionalidad clara, que para mí, lo dijo Sinesio López en un artículo muy interesante, ha habido desde el inicio, hay que reconocerlo, una coalición golpista, que se negó a aceptar el triunfo del presidente primero, que luego empezó con la seguidilla de vacancias, que no respeta las reglas del juego democrático, ¿no? Y ahí estaban los grandes medios de comunicación, las bancadas del Congreso y también pues la Fiscalía y operando en esa línea. Sin embargo, señora Anaí, también el juego democrático, si queremos respetar, como usted dice, el juego democrático, lo democrático también es aceptar a Dina Boluarte como presidenta. Seguro, pero no tiene la legitimidad y no la está construyendo de la manera más adecuada. Eso es lo preocupante, ¿no? Yo creo que en esa línea es la preocupación, es la indignación de la gente. Ella se comprometió en una plaza pública en Puno, llena de gente, a que si renunciaba el presidente ella se iba. ¿Qué cambió? Porque hace 2 semanas previas estuvo ahí haciendo almuerzos con congresistas que promovían la vacancia. Yo creo que eso tampoco lo debemos normalizar, ¿no? Porque finalmente se vuelve la política un juego sucio, de maniobra, componente, y como digo, ya podrá ser legal y constitucional dentro de esta constitución que ya está tan maniatada y deteriorada. Pero la legitimidad la tiene que construir ante la gente que está protestando en las calles, ¿no? Eso se construye, y creo que si solo va a hacerlo reuniéndose con bancadas del Congreso y políticos tradicionales, va a estar complicado, ¿no? Sí, justamente el señor Vladimir Cerrón ha publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente, se lo voy a compartir a usted y también a los televidentes. Ha escrito lo siguiente, lo tenemos en pantalla, por favor. Ha escrito: Presidenta Boluarte, convoque a nuevas elecciones para un Congreso Constituyente, devuélvale al pueblo su derecho al referéndum o restituya la Constitución del 79 convocando a una Asamblea Constituyente. No sigue el libreto del golpe, el pueblo lo acompañaría hasta la victoria, dice. Casi coincide con lo que usted nos está manifestando. Bueno, sí, Cerrón es otro de los personajes que tendría que ha sido absolutamente, digamos, nocivo en esta etapa, ¿no? O sea, siempre sectario, en fin, creo que también él y su bancada tendrán que hacer una evaluación de cómo ha actuado. Pero efectivamente creo que lo único rescatable de eso es que sí, es momento de escuchar al pueblo y de ver qué dice respecto a una nueva constitución. Porque la nueva constitución, la constitución finalmente es eso, es un pacto ciudadano que te garantiza estabilidad, gobernabilidad, que te da unas reglas de juego. Y lo que estamos viendo es que esta constitución ya no lo está haciendo. Esta constitución se impuso en un golpe que sí se concretó con tanques y todo en 1992, y que bueno, se ha ido cambiando, se ha ido maniobrando, un tribunal constitucional, el Congreso, Patricia Juárez en la comisión del Congreso ha cambiado 55 artículos, y todo de espaldas al pueblo. Entonces esto se tiene que consultar, ¿no? Y por eso en esa línea sí creo que es momento de ya de una vez por todas decir, esto se cambia de manera integral, vamos a un referéndum, vamos a ver si abrimos una asamblea constituyente que sea la que escriba la Constitución, porque este Congreso no lo va a hacer, ¿no? Efectivamente, de misma manera también Guido Bellido también ha escrito en su cuenta de Twitter casi a la misma línea que lo que estamos conversando. Él ha escrito lo siguiente: esto no da para más. Frente a los últimos acontecimientos que ponen al país en una situación crítica, corresponde de manera urgente adelanto de elecciones, escribe en mayúsculas, en el marco constitucional. La inestabilidad del país debe cesar de manera inmediata, escribe Guido Bellido. Ahí lo tenemos en pantalla, casi también en la misma línea de lo que también la calle está manifestando. En lo que sí... Sobre eso quizá anotar que las nuevas elecciones no pueden ser inmediatas con las mismas reglas de juego y con los mismos actores, porque entonces vamos a tener a los 10 mismos partidos y va a ser repetir la misma historia
cambiando solamente de figuritas, ¿no? Yo por eso digo que sí se necesita una reforma de fondo, sí se necesita avanzar una nueva constitución y por lo menos hacer algunos cambios fundamentales en estas nuevas elecciones, ¿no? No podemos hacerla en 2 meses, como digo, para abrir un escenario de repetir nuevamente la historia, ¿no? Perfecto. Para ir terminando, señora Anaí Durán, todos hemos escuchado este anuncio de golpe de Estado del presidente Castillo. Todos hemos visto que luego sale de Palacio y iba rumbo a la Embajada de México. El presidente de México, López Obrador, ha manifestado que efectivamente lo llamó para que le den asilo. Ahora surgen conjeturas de que estaba dopado, que no supo lo que dijo. El señor Guido Bellido ha salido a decir que no recuerda el mensaje que dio. Creo que teniendo 2 dedos de frente, eso es poco creíble o irrisorio de entender. ¿Usted qué posición tiene en torno a ese anuncio que dio el señor Castillo? ¿Él era consciente, cree usted, de lo que estaba haciendo y finalmente no le funcionó y lo engañaron? Pues tal vez por ahí le habían ofrecido apoyo, pero a la hora de la hora nadie lo quiso acompañar. Yo creo que hay que tomar en cuenta, primero que nada, que era un presidente sumamente presionado, ¿no? Ninguno tuvo que afrontar una moción de vacancia cada 3 meses, como digo, con un parlamento absolutamente obstruccionista, una coalición golpista operando para destituirlo, un racismo y un clasismo muy fuerte. Entonces creo que, supongo, eso lo presionó también, ¿no? Y efectivamente fue una decisión apresurada, precipitada, que terminó con su salida. Pero más allá de eso, sí creo que también es importante que se respete a los votantes de Castillo y se respete al mismo presidente, ¿no? Yo he visto ahí una fuerte dosis todo el tiempo de agravio al presidente, de exponerlo, siempre ridiculizarlo, ¿no? Y creo que eso no lo agravia solo él, también a sus votantes. Un 30% de la población lo sigue respaldando. 8 millones de personas votaron por él. Entonces sí creo que eso es algo, una lección que tiene que tener, sobre todo las élites y los grandes medios de comunicación, ¿no? Porque él ha sido electo con el voto popular y esta decisión, como digo, acelerada, precipitada, condenable, etcétera, no invalida el derecho que tiene y el reclamo que además está teniendo la gente, porque hay gente, o sea, acá en la Virodes, en Lima, hay gente que ha fermentado ahí. Sí, y como digo, no se puede tampoco hacer escarnio del presidente, porque como digo, es lo que está haciendo, además ahondando esta brecha entre esos votantes que le dieron el voto popular, ¿no? Y toda esta especulación de que, yo creo que en algún momento se sabrá. Lo importante, como digo, ahora es poder dar una salida democrática a la crisis, evitar la represión que estamos viviendo. Como digo, acá en Lima hemos estado rellenados de gases lacrimógenos, ¿no? La protesta es pacífica y quiere ser escuchada, necesita ser escuchada. Perfecto, perfecto. En todo caso, pero el señor Castillo va a tener que de alguna manera rendirle cuentas a la justicia, pues. Si no, imagínense qué precedente, si no, porque escucha a sus abogados decir, como no se dio el golpe, no hay delito, o sea, tampoco, como usted me manifiesta que esto, entonces, tampoco hay que generar ese precedente, que cualquier mandatario, cualquier jefe de Estado que tenga sus 15 minutos y agarra y vamos a ver si me tinca y me cierro el Congreso y tomo el poder por completo. O sea, tiene que responder a la justicia. Eso se evaluará en su momento, ¿no? Yo creo que ni siquiera hay un tipo penal, ¿no? O sea, no hubo, lo que se está viendo ahora también es ese vacío que hay, en tanto no se concretó este golpe de Estado, ¿no? Pero, como digo, lo principal en este momento es tomarle el peso a la crisis. Yo siento que se está menospreciando mucho, no solo al voto popular que llevó a Castillo al poder, sino a la gente que se está movilizando y que está indignada porque esta situación no ha resuelto la crisis. La salida de Castillo no ha resuelto la crisis y hay que tomar conciencia de eso, y como digo, eso tampoco se resuelve con represión. Vamos a ver qué nos presenta, qué gabinete nos presenta Dina Boluarte mañana, dice que va a juramentar. Vamos a ver si termina tranquilizando, tendiendo diálogos. Yo creo que eso es lo principal en este momento, porque hay un gran descontento y no queremos que se desborde, creo, ¿no? En todo caso, señora Anaí Durán, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Como usted bien dice, las calles comienzan a movilizarse, están exigiendo, ¿no? el cierre del Congreso, que creo que también ha hecho méritos como cancha, como dirían, para que también estén en estos momentos también contra la pared, ¿no? El adelanto de elecciones es una de las salidas democráticas que tenemos, pero en fin, veremos
qué ocurre mañana con Dina Boluarte y su gabinete y vemos a ver cómo se da todo este desenlace. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Un abrazo fuerte. Anaí Durán estuvo con nosotros, exministra de Estado del gobierno de Pedro Castillo en su primer gabinete en la cartera de la mujer. Bien, nos vamos a una pausa comercial y regresamos para darle